Cordial saludo, mi nombre es Didmar Mercado Ramírez, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de quinto cuatrimestre. A continuación les voy a mostrar el resumen de todos mis apuntes que vi en la materia de estadística descriptiva. En la primera hoja tenemos el resumen de estadística descriptiva, que dice que la estadística descriptiva es la rama de la estadística que formula recomendaciones de resumir de forma clara y sencilla los datos. Esta rama de la estadística se subdivide en dos grupos: estadística primaria y estadística secundaria. Tenemos el procedimiento, las etapas. La etapa número 1 es la recolección de información. La etapa número 2 es la organización de la información. La etapa 3, análisis de la información. Y la etapa 4, interpretación de los resultados. Tenemos las variables estadísticas, que son las variables cuantitativas, cualitativas, discreta y continua. Tenemos también las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia son las técnicas básicas para el resumen de la información a partir de una muestra. Tenemos las tablas de frecuencias, que las tablas de frecuencias se utilizan para representar la información contenida en una muestra de tamaño. Tenemos en la siguiente hoja lo que es el mapa mental de los conceptos básicos de la estadística descriptiva. Tenemos el taller que clasificamos las variables en cualitativas y cuantitativas. También tenemos un taller que es de estadística descriptiva, donde primero que todo nos dan una información para construir la tabla de distribución de frecuencias y dibujar el polígono de frecuencias. Tenemos el diagrama de barras. En el punto número 2 dice que el número de estrellas de los hoteles de una ciudad viene dada por la siguiente serie. Tenemos la tabla de distribución y el dibujo de diagrama de barras. Tenemos el polígono de frecuencia de esa actividad. Tenemos el histograma de frecuencia y a continuación el parcial número 1, que el profesor nos dio un ejercicio para realizarlo en clase. En base a ellos nos dan unos números y entonces los organizamos en orden ascendente. De ahí sacamos el número de los datos de la muestra, el dato con el valor mínimo, el dato con el valor máximo, el rango, la fórmula de Sturges y la amplitud. Tenemos otro ejercicio, que son las calificaciones de 50 alumnos, que han sido las siguientes. También hicimos el mismo procedimiento. Y en el cuarto punto, los ejercicios anteriores: determinar la media, la moda y la mediana. Tenemos ahí mismo la ojiva, el diagrama de puntos. En el segundo dice que nos muestran los datos correspondientes a la presión sanguínea de pacientes hospitalizados con COVID-19 en una EPS de la ciudad. También nos dan los datos, los organizamos en orden ascendente. Igual también sacamos el número de datos de muestra, el valor mínimo, el dato de valor máximo, el rango. También tenemos la ojiva y el diagrama de puntos. Tenemos el parcial número 2, que es realizar las gráficas estadísticas de puntos, de ojiva, de histograma y la torta de frecuencia. Tenemos ahí la tabla, el diagrama de puntos, tenemos el polígono de frecuencia y tenemos la ojiva.
En la cuarta actividad, que es análisis sobre tendencia central, solución del caso de Cárdenas y Paquirá, que dice que encuentre el promedio de volumen del sonido de cada sensor. Ahí tenemos la respuesta. Tenemos el histograma de frecuencia. Y la pregunta que dicen es: describe el procedimiento. Tenemos como tercera pregunta: define el valor del umbral en el cual se debe activar la alarma. Tenemos las respuestas. El siguiente punto es: de los siguientes datos correspondientes a los días de vacaciones que toman los empleados durante el último año. Tenemos las respuestas. La quinta pregunta y la sexta pregunta de la actividad. Tenemos la actividad número 5, que es las medidas de tensión no central. El primer punto está descifrado en A, B. Y el segundo punto tenemos la tabla de frecuencia. Tenemos también el ejercicio del ejemplo del profesor Sergio Llanos, que es el operario de una máquina de una empresa fabricante de lápices. Tenemos ahí el ejercicio con todos sus resultados, la ojiva y el diagrama de pastel, el polígono de frecuencia. Tenemos la actividad 7, que es el resumen sobre la regresión y correlación lineal. Tenemos ahí la definición de regresión y la definición de correlación lineal. Y tenemos la actividad 6, que también es un ejercicio que nos colocó el docente. Tenemos la tabla de frecuencia y su conclusión. Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.